Hemos tratado en la última grabación el punto acerca de fuerzas dentro de la estática de fluidos. Hemos tratado en la grabación anterior en detalle qué ocurre cuando el fluido ejerce fuerzas sobre superficies planas. Lo que vamos a hacer hoy en esta grabación es, vamos a tratar el caso general de superficies que no sean planas. En algunos ejemplos. Sobre superficies con curvatura. Con curvatura. Es decir, por así decirlo, el caso general, viéndolo en algunos, con un ejemplo, con algunos ejemplos. Lo vamos a ver de dos maneras. Vamos a intentar hacer el cálculo de dos maneras. Una primera manera es calcularlo de manera directa, llamarlo de alguna manera, cálculo directo. ¿A qué le llamo directo? Pues por la propia definición de fuerza sobre superficies, a partir de la presión. Si nos dan una superficie S, ¿no? Como es una superficie, en contacto con el fluido, pues tendremos que ver cómo es la presión en cada punto de la superficie, S, y multiplicarlo por un vector diferencial de S que me da cuenta cómo es el área infinitesimal en cada punto de la superficie, la dirección normal a la superficie y un sentido que es cómo está empujando, cómo está presionando, cómo está empujando el fluido en ese punto a la superficie. Es decir, que este vector contiene información no solo de cómo es el área infinitesimal en ese punto de la superficie considerado, o sea que estamos considerando cualquier superficie como suma de planos infinitesimales, de dimensiones infinitesimales, que naturalmente cambian su orientación. La orientación viene dada por el vector unitario. Ya dije que todo ello pues lo podíamos meter en un vector que llamamos diferencial de S, que contiene información acerca de ambas cosas. Esta sería la manera directa. A mí me dicen cómo es S y lo calculo. Y veremos también cómo podemos llegar, en ciertos casos, no en todos los casos de superficies con curvatura, pero en ciertos casos sencillos, podemos llegar al mismo resultado sin necesidad de hacer el cálculo explícito de la integral, sino apoyándonos en formas geométricas sencillas, apoyándonos en que ya conocemos cómo son las fuerzas sobre superficies planas, apoyándonos indirectamente en ello, llegaremos, en ciertos casos, no siempre, al mismo resultado. Lo mejor es poner un ejemplo y hacerlo con un ejemplo. Bueno, y el ejemplo que vamos a coger, una superficie que sea sencilla y que no sea plana, pues es una superficie esférica. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, fuerza sobre una pared que tiene una forma semiesférica cóncava. Aquí tenemos la superficie. Vamos a poner condiciones que vamos a aplicar a lo largo de los siguientes minutos. Vamos a seguir considerando, como en la grabación anterior, que nos enfrentamos a un fluido de densidad
uniforme en todos los puntos. Líquido, por ejemplo el agua, y vamos a considerar que la gravedad está bajo la acción de la gravedad naturalmente, y que la gravedad es uniforme, es decir, que es el mismo vector aceleración de la gravedad en todos los puntos del espacio dentro del fluido. Y vamos a considerar que es un sistema de referencia, que el observador inercial. Bueno, con que no sea un sistema de referencia giratorio, podría ser un sistema de referencia no inercial. En ese caso también tendríamos una gravedad. Lo que ocurre es que la gravedad sería la gravedad aparente. La gravedad aparente sería uniforme. O sea, podemos ponerlo de ambas maneras, si queréis. Así no tengo que imponer algo tan fuerte que sea un sistema de referencia inercial, sino que la gravedad sea uniforme o que, en todo caso, que la gravedad aparente sea uniforme. Si eso es así, entonces estaríamos en el caso de sistemas de referencia acelerados linealmente. No serían sistemas de referencia giratorios. Bueno, o sea que G y ρ uniformes. Ambos uniformes. ¿Vale? Un líquido, el agua. Tenemos aquí un recipiente y una de las paredes. Tenemos la superficie. Y también consideraremos por simplicidad que no hay aire aquí encima, o vamos a despreciar la presión atmosférica en la superficie. Vamos a hacer que la presión aquí en la superficie sea, vamos a considerarla como cero, por hacer las cosas lo más simple posible. Bien, aquí tenemos nuestro recipiente y una pared vertical en la dirección de la gravedad, la cual no es una pared plana, sino que hemos hecho, vamos a que se vea un poco mejor aquí en este dibujo, hemos hecho un agujero cóncavo de forma esférica. Muy bien. Y lo que nos preguntan, vamos a ver el caso de una pared cóncava semiesférica. Nos están diciendo a qué profundidad se encuentra, si esta es la superficie del agua, tenemos la pared, bueno, ese dibujo, conocemos cómo es el radio y a qué profundidad se encuentra el centro de la esfera, del agujero esférico. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues el agua. Vamos a cogernos otro color, si es el azul. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza únicamente sobre esta parte, sobre el agujero esférico? Fuerza neta sobre el agujero esférico. Muy bien. Pues vamos a por ello. Necesitaremos entonces, queremos calcularlo de manera directa, la fuerza neta, la doble integral será sobre
la superficie, cómo es la presión en cada punto de la superficie, cómo es diferencial de S en cada punto. Diferencial de S, aquí lo tenemos, va a tener la dirección normal a la superficie, ya que queremos la fuerza que hace el agua a este lado sobre la pared. Entonces el vector normal en cada uno de los puntos lo he representado aquí, lo he intentado que se vea aquí, claro, un poco, como tiene color azul el agua, se ve un poco pálido, pero lo he dibujado por los dos lados. Está empujando de esta manera el vector normal, cada uno de los puntos. Podemos escoger la zona que consideramos y ahí tenemos el vector normal. O sea que diferencial de S tiene esta dirección y este sentido. Ya que es esférica la forma, vamos a aprovecharnos de eso y vamos a intentar vamos a trabajar con coordenadas cartesianas. Voy a poner los ejes cartesianos, de la manera más, bueno, lo que nos está pidiendo este problema, situar el origen de coordenadas en el centro de la esfera, y podemos ir haciéndolo ya. Es decir que, otra vez por aquí, vamos a intentar primero tridimensional y luego haré una representación únicamente bidimensional. Tenemos aquí el agujero. Esto estoy diciendo que aquí tenemos el centro de la esfera. Voy a coger los siguientes ejes. Voy a coger, vamos a dibujarlos en rojo. Voy a coger no se os olvide, la gravedad está actuando, la gravedad aparente de esta manera. El eje Z, el origen de coordenadas aquí, el eje X, horizontal, y el eje Y, es decir, que el plano horizontal viene dado por el eje X y el eje Y, vamos a ver, de esta manera, entrando en la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, por la simetría del problema, ya uno debería pensar cuál de las componentes va a ser nula o no nula. Aquí tendremos la componente X, la componente Y y la componente Z. Mejor en esta representación será, quizás. O sea que el eje X aquí es justo este que estoy trazando con el ratón, con el cursor. Evidentemente todos los puntos menos justo aquí arriba. Y aquí abajo la fuerza que se está ejerciendo por el fluido en cada una de las partes que conforman la superficie de la semisfera tendrá una componente no nula en la dirección del eje X y además con componente negativa, porque esto es positivo y esto es negativo. Eso significa que al sumar, que al integrar, tendremos una componente no nula de la fuerza neta según el eje X y además deberá salirnos un valor negativo. En lo que respecta al eje Y, que es, vamos a girarlo esto aquí, estupendo. El eje Y, vamos a ponernos por aquí, el eje Y viene dado por esta dirección ahora que estoy trazando con el ratón. Claro, aquí recordad, G está apuntando aquí hacia abajo. Eso quiere decir que tendremos una componente Y, en principio para esta zona a la derecha de la semisfera. Si Y está apuntando como positivo, era hacia acá positivo. X entrando, pues, y positivo hacia la izquierda. Tendremos para esta zona de la izquierda que la fuerza, por ejemplo, en este cuadradito tendrá una componente positiva, según el eje Y. Pero justo simétricamente a la otra distancia del eje vertical tendremos una fuerza de igual magnitud, pero con sentido contrario.
la simetría del problema nos hace ver rápidamente que la componente Y, tal como he situado yo los ejes, la componente Y va a ser nula. Esta hemos dicho que es distinta de 0 y va a ser negativa. Y nos falta ver la componente Z. La componente Z. ¿Qué ocurre con la componente Z? Bueno, aquí la presión aumenta con la profundidad. Eso quiere decir que para esta parte, para esta parte inferior de la semisfera, la fuerza que se va a ejercer por el agua va a ser mayor en módulo que aquí en esta otra mitad por encima. Eso quiere decir que al tomar la componente según el eje Z vertical, en esta parte tendremos componentes más negativas que las que tendremos en la parte superior, que son positivas, pero de menor intensidad, debido a que la presión es menor. Al sumarlas, naturalmente, lo que nos va a salir es que la fuerza neta va a tener una componente Z no nula y además negativa. Y esto es lo que tenemos que comprobar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cogernos y hacer una representación, bueno, todavía con esta representación tridimensional. Me voy a apoyar, así que en realidad tengo que hacer 3 integrales de superficie, dp por diferencial. Vamos a ir primero o si queréis, primero por la presión, no hay ningún problema. Por la presión. ¿Qué ocurre con la presión en las condiciones que hemos dado? Es decir, que aquí la presión en esta parte del espacio es igual a 0 y nos han dicho que el fluido es de densidad uniforme y tenemos gravedad uniforme. Nosotros sabemos de la relación hidrostática, ¿no? Hemos visto ya hace unas cuantas relaciones. Bueno, tenemos en general, naturalmente, que el gradiente de presión es ρ por G. Ya estoy poniendo esto de acuerdo al sistema de coordenadas cartesianas que estoy utilizando. G está en la dirección del eje Z, apuntando en el sentido negativo. Por lo tanto, solo va a depender de Z, y ya que ρ y G son constantes, pues tendremos naturalmente lo que ya hemos visto, el de Z, y si integramos entre dos posiciones, entre una posición, vamos a llamarla esta posición, la superficie del agua, A, ¿no? A, y con cualquier otro punto, respecto a P, cualquier otro punto, es decir, que tendremos aquí P sub A, que hemos dicho que voy a imponer que sea 0, y en esta B, entre A y un Z. ¿Qué es lo que tendremos aquí? Pues P sub A, que voy a poner que sea 0, menos ρ G Z menos Z. Recordad que estoy tomando el origen de coordenadas a esta profundidad dentro del agua. Por lo tanto, ZA no va a ser 0, ¿de acuerdo? Sino que va a ser positivo y va a tener un valor a qué altura sobre el centro del agujero se encuentra la superficie del agua. Pues vamos a decir, voy a decir que es H. O sea, que la profundidad, esto es un valor positivo, que la profundidad a la cual se encuentra el agujero, el centro del agujero es H. Esto quiere decir que P, la presión en la superficie, menos ρg por Z menos H. Si esto es 0, pues tendremos que la presión será menos ρ G Z menos H, estando el origen de coordenadas aquí donde le he puesto. Muy bien, ya tenemos una de las cuestiones. Vamos a poner, no sé, en otra pantalla. ρg Z menos H.
h es un dato, lo mismo que el radio del hueco esférico. Bien, y ahora nos falta diferencial de S. Diferencial de S tendrá un módulo, una magnitud y una dirección y un sentido. ¿Cuál es? Y ahora es digamos, la habilidad según el problema. ¿Cómo voy a expresar el módulo utilizando, por comodidad, coordenadas polares esféricas? ¿Verdad? Coordenadas polares esféricas significa x, y, z, cualquier punto del espacio. Este es el vector r, que me dice toda la posición de este punto del espacio. Lo puedo expresar en función no solo de x y z en cartesiana, sino en polares esféricas de un ángulo con respecto al eje z. Lo que habéis visto seguro ya muchas veces, la proyección conmigo en mecánica, la proyección del vector sobre el plano x, y forma un ángulo phi, de tal manera que cualquier punto se puede expresar como r, θ. De la manera como he escogido el origen de coordenadas en el centro de la esfera, r va a ser constante, es decir, que cualquier punto en el hueco esférico va a venir dado únicamente por θ y por phi. Datos, ρ, g, h, de profundidad se encuentra el centro del agujero, y el radio r del hueco. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora es simplemente recordar en coordenadas polares esféricas una superficie infinitesimal sobre una esfera. Diferencial de S lo podemos expresar como r cuadrado, el radio de la esfera, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de phi. Muy bien, tenemos ya la magnitud. Nos falta el vector unitario. Y como lo queremos, ya que nos están preguntando por el vector fuerza neta, y queremos sus componentes cartesianas, pues vamos a expresar cuáles son las componentes cartesianas en función de θ y de phi del vector n. Si uno se fija en esta representación, piensa que aquí está el origen de coordenadas, pues naturalmente, y tiene que ser un vector unitario, n no es nada más que cogerse el vector de posición sobre la superficie y dividirlo por el módulo, es decir, que es este vector, el radial, y ya que las componentes cartesianas en función de θ y de phi y de r van a ser para la componente x, r seno de θ coseno de phi, y tiene que ser unitario dividido por r, eso significa que nx va a ser seno de θ, perdón, voy a poner coseno, seno de θ coseno de phi, para la componente y, seno de θ seno de phi, y para la componente z tendremos simplemente coseno de θ. Esto significa lo siguiente, que ya ahora podemos coger y expresar cómo va a ser la componente x, la componente y la componente z, tres integrales de superficie. Vamos a integrar en qué parámetros en θ y en phi, por eso, digamos, la ventaja de utilizar las coordenadas polares esféricas es que los límites de integración salen inmediatamente. Con un poco de cuidado salen inmediatamente. No es una esfera completa. Bien, entonces tendremos para la componente x, vamos a llamarla fx, ¿no? Componente x de la fuerza neta. Tendremos lo siguiente. Será la integral. Voy a dejar hueco, poco espacio para los límites de integración en θ y en phi. Teníamos la presión menos ρg, z menos h, z
tenemos que es R coseno de tita menos h, recordad, vector de posición, ¿no? X y z, esto era R seno de tita coseno de phi, R seno de tita seno de phi, esto era R coseno de tita, pues z es R coseno de tita menos h, por diferencial de S, R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, esto sería, esto es P, esto era diferencial de S, y ahora tengo que poner la componente en X. Y en X era seno de tita, seno de phi. Para la, vamos a, voy a borrar por aquí un momento. Voy a borrar aquí un momento. Esto. Vale, ya tenemos aquí esto. Muy bien, para la componente, vamos a cogernos, tendría aquí para la componente I, una doble integral, todavía no he puesto los límites de integración, tendría la presión, tendría diferencial de S, y lo único que cambiaría aquí es que sería seno de tita, perdón, aquí puse seno de tita, seno de phi que era la componente X. Coseno de phi, y en este caso era seno de tita, seno de phi. Para la componente Z tendríamos la integral, la presión, diferencial de S, y aquí coseno de, pues todo es coseno de tita. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cogernos, por ejemplo, fx. Cualquiera de estas, os recuerdo que esta nos tiene que salir 0, esta nos tiene que salir negativa y esta nos tiene que salir negativa. Es decir, aquí podríamos, evidentemente, seno de tita, coseno de phi, la integral sería seno cuadrado de tita, coseno de phi, diferencial de tita, diferencial de phi. En esta tendríamos seno cuadrado de tita, seno de phi, diferencial de tita, diferencial de phi, y en esta tendríamos r cuadrado, seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Los límites de integración que hemos dicho. Aquí un poco de cuidado. El eje X, el origen está aquí y el eje X va hacia acá. Eso quiere decir, y el eje Z aquí. Tita va a barrer, evidentemente, desde 0 hasta pi, desde arriba hasta abajo. Pero phi no. Phi, que empezaría phi 0 aquí tendríamos el eje X, phi empezaría en pi medios y terminaría en 3 pi medios. Este es el eje X, desde pi medios hasta 3 pi medios. Así que tendríamos aquí, he dicho en tita desde 0 hasta pi, pero en phi desde pi medios hasta 3 pi medios. Lo mismo en las otras dos integrales. Estas integrales son sencillas de hacer, pero para no perder nada de tiempo, vamos a mostrar el resultado, pero ya digo que son muy sencillas de resolver a mano. Vamos a ponernos esto. Vamos a. Bueno, aquí tenemos la presión, ¿no? Menos rho g, r coseno de tita menos h, diferencial de S salvo el diferencial de tita, diferencial de phi, que viene aquí implícito. Si recordáis cuando usábamos esto en mecánica, tendremos aquí r cuadrado seno de tita, en x era seno de tita coseno de phi. Y nada, tenemos la primera integral,
presión por diferencial de S por nx, y θ va desde 0 hasta pi, y phi desde pi medios hasta pi medios. Lo resolvemos y lo que nos queda es, como veis, negativo, como debe ser. Tendríamos menos rho g h pi r al cuadrado. Menos rho g h por pi r al cuadrado. Esto nos suena un poco decir... Esto parece como... Sería el mismo resultado, si os dais cuenta, es el mismo resultado que el que tendríamos si considerásemos, aquí tenemos la superficie del agua, no una superficie semiesférica, sino un disco, una superficie plana de radio R. Es decir, en lo que respecta, o sea, pensemos, ahora estamos con otra vez volviendo a una superficie plana. Y si nos preguntasen cuál es la presión que se está ejerciendo, la fuerza neta que se está ejerciendo sobre esta superficie plana, si recordáis, habíamos llegado a una relación muy sencilla que era, ¿no? Módulo que teníamos rho g por la profundidad, porque lo expresaba en forma de que del centro geométrico, el centro geométrico se encuentra aquí. Es decir, que sería justo lo que yo he llamado ahí h por el área, pi r al cuadrado. En módulo, como estamos pensando desde aquí hasta aquí, el vector normal va de esta manera, el eje x va de esta manera, es decir, que tendríamos que la fuerza para el disco, la fuerza neta, la componente x, la única distinta de 0, sería menos rho g h pi r al cuadrado, justo lo que nos sale aquí también. Es la misma. Muy bien. Para la componente y, por simetría nos sale 0, la máquina o a mano también nos saldría 0. Y en la componente z nos queda 2/3 de rho g pi r al cubo. Fijaos que aquí lo que llama la atención es que es independiente de a qué profundidad se encuentra dentro del agua el centro del hueco esférico, el centro de la esfera. Es independiente, no nos aparece en función de h. Si le damos valores agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad terrestre, una profundidad, un radio de 1 metro y una profundidad del centro de 2 metros, pues nos da aquí en newtons menos 61.000 para el componente x, 575, componente y0, componente z, menos 20.525 newtons aproximadamente. Realmente podía haber ya hecho directamente, aquí he intentado meter dentro de las integrales cada uno de los términos por separado, pero lo podía haber hecho, que lo tengo aquí hecho, de una manera más directa todavía, que es simplemente tengo que definir los puntos de la superficie. Ya veis que utilizo también coordenadas polares esféricas, θ y φ. Y aquí tengo la expresión. Pero necesito el diferencial de S, que es un vector. ¿Cómo puedo llegar a ese vector? Pues mediante un vector que es normal a la superficie, mediante dos vectores que son tangenciales. ¿Cómo puedo obtener dos vectores tangenciales? Si uno ve aquí en el dibujo que esa superficie está formada por dos familias de curvas paramétricas, porque aquí la forma de la superficie la estoy expresando en forma paramétrica, la componente x en forma de parámetros θ y φ, la componente y en forma de los parámetros θ y φ, y la componente z, pues entonces simplemente un vector tangente será un vector de tal manera que la derivada del vector de posición con respecto a uno de esos parámetros lo derivo y me da vectores, una familia de vectores tangentes en cada uno de los puntos. Si derivo parcialmente con respecto al otro parámetro, me da en cada punto otro vector tangente pero con otra dirección.
Tengo entonces en cada punto dos vectores tangentes que no tienen la misma dirección. ¿Cómo puedo lograr un vector perpendicular, es decir, normal a la superficie? No es que nos moleste lo de simplificar aquí. Pues mediante un producto vectorial. Tan sencillo como eso. Tengo el producto vectorial en cada punto de un vector tangente por otro vector tangente. Le digo aquí que sea entre 0 y pi, 0 y 2pi en general. Y lo que me da es un vector que es perpendicular a la superficie, en este caso esférica, cada uno de los puntos, pero que además, tal y como estoy haciendo yo, obteniendo cada uno de los vectores tangentes, en módulo va a ser el módulo de diferencia. Si yo multiplico esto por diferencial de tita, diferencial de phi, lo que he obtenido aquí es precisamente el vector diferencial de ese. Si lo quiero normalizar, pues simplemente tendré que dividir por él. ¿Qué es lo que hace esta función? Por su módulo. Y lo que vemos es, anda, claro, por eso lo hago aquí sobre todo, para que comprobéis que lo que me sale es precisamente lo que yo había escrito hace un momento a mano. La componente x, seno de tita, coseno de phi, componente y, seno de tita, seno de phi, componente z, coseno de tita. Y en módulo, perdón, en cada una de las componentes x y z de diferencial de S son las que yo tenía precisamente aquí. R cuadrado, seno cuadrado de tita, coseno de phi. Como R lo he tomado como 1, pues claro, pues aquí no me aparece el R. Pero bueno, coseno de seno cuadrado de tita, coseno de phi, la componente y la componente z. Comprobad que sale eso. Es decir, que la máquina lo hace directamente, no necesito yo escribir esas expresiones, sino que para cualquier, si yo doy la forma paramétrica de la superficie, yo puedo obtener el vector diferencial de S tan simple como repitiendo esto, que es lo que realmente aparece, lo que teníais en el primer archivo que os mostraba en fuerzas sobre superficies dentro de fluidos, con esa superficie que parecía irregular, que no era irregular, sino que tiene una fórmula no tan sencilla como esta. Luego os la muestro. Bueno, pues si uno hace eso, claro, ya directamente le puede decir uno, pues la presión va a depender de x y z, realmente solo de z. Para un punto del espacio, x y z, menos rho g z, tened en cuenta que aquí estoy tomando, en esto, cuando lo he hecho aquí, he incluido, digamos aquí, he puesto el origen justo en la superficie. De tal manera que entonces la fuerza neta en forma vectorial va a ser la integral de la presión en cada punto de la semisfera, es decir, en cada punto de R tita phi. De esto solo voy, naturalmente, solo vamos a necesitar la componente z de la posición por diferencial de S, que es lo que teníamos ahí arriba. Integramos, le decimos a la máquina que integre y nos queda el mismo valor que habíamos obtenido a mano aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, esta sería la forma directa. De hecho, uno podría hacerlo para el mismo problema. Ya que lo tenemos aquí, es prácticamente el mismo problema. En vez de que sea cóncava, convexa, ¿veis? Aquí la única diferencia es que en vez de una entrada es un saliente, de forma saliente esférico. Cambia una cuestión, que aquí el vector diferencial de S, en vez de tener la dirección radial hacia afuera, tiene la dirección radial hacia adentro, centrípeta. Naturalmente aquí cambiará un signo en lo que se refiere a una de las componentes. La componente Z empuja, fijaos, la fuerza que ejerce el fluido por aquí abajo es mayor que por aquí arriba, de tal manera que entonces, fijaos, aquí al empujar desde abajo, la componente Z es positiva, aquí negativa, al ser mayor aquí que aquí, la componente Z de la fuerza neta tiene que ser positiva, es decir, que cambia el signo. Si uno hace lo mismo, pues tiene lo que veíamos antes, con esa diferencia en el signo, sale todo exactamente lo mismo. También la conclusión sigue siendo válida en lo que se refiere a la componente X, que es la componente X de la fuerza neta, es la misma, coincide con
la fuerza que ejercería el fluido sobre un disco que ocupa justo, que taparía el agujero, por así decirlo. El efecto es el mismo es decir, el efecto es el mismo sobre la semiesfera, sea cóncava o convexa, para el componente horizontal que en el caso de un disco. Y uno podría verlo también, si uno tiene ya curiosidad, de esta manera directa. Aquí teníamos esta superficie que parece irregular, no es irregular. Aquí tenéis la fórmula, está basada también en su forma paramétrica, es una desviación de una esfera, de tal manera que lo único que he hecho ha sido que el radio dependa también de tita y de phi. Eso hace que se deforme, es una deformación de una esfera, por así decirlo. Pero todo lo demás, lo único que cambia es esto y lo demás es lo mismo. Aquí tendríamos esfera. Incluso, cosa que no dije antes, luego lo vuelvo a sacar como una comprobación. ¿Cuál sería el área total de la superficie? Claro, si yo tengo el vector diferencial de S, el módulo, esto me da el módulo, si lo integro, es decir que naturalmente el área será todo esto. Si yo hago esto aquí, pues me está dando el área de esta superficie, 16 metros cuadrados con algo. Y en cuanto a la fuerza, teniendo en cuenta que aquí estoy calculando la fuerza que ejerce el fluido por la parte de atrás hacia adelante, tendríamos lo mismo. Aquí tenemos el vector, la presión por diferencial de S, vector, integramos y me sale esta componente X. Tened en cuenta que aquí el eje X, este es el eje X, el eje Y y el eje Z, que en la representación gráfica no lo he puesto. Z según G, X, E. Y sale negativo, lo cual, viendo cómo está orientada la superficie, es lógico, y la componente Z. En módulo, 377.000, 78.000 newtons. Voy a hacer girar esto para que vea, a ver un poco mejor en la otra, que esta no le he hecho girar toda la superficie. Ahí, aquí. Claro, eje X, eje Y, eje Z. En la, había dicho como comprobación, pues al final, aquí tendríamos, fijaos, como comprobación de que no metí la pata. Bueno, en este caso es muy sencillo. Tendríamos el área, si yo hago esta integral, obtendría el área de la semisfera. Si el área de una esfera es 4πr al cuadrado, pues la mitad, 2πr al cuadrado, si r es 1, pues 2π, es decir, que sale perfecto. Bien, pero dije al principio, esta sería la forma directa de obtener para una superficie no plana, con curvatura, la fuerza neta que está ejerciendo el fluido. Y la forma indirecta, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Es decir, que tengo aquí la superficie del agua, aquí tengo el hueco, aquí tengo el centro, tenía por aquí el agua. Bueno, indirecta. Más fácil en el sentido de que no voy a tener que resolver
explícitamente integrales. Me voy a apoyar en resultados que ya conozco. Que quede bien claro de que esta forma indirecta no es válida siempre, o sea, no es que no sea válida, no es posible siempre para cualquier superficie curva, únicamente para esas superficies que yo puedo envolver con otras superficies, ahora veréis lo que quiero decir con envolver, cerrar, mejor dicho, con otras superficies que sean sencillas, planas, en definitiva. Vale, pues vamos a... Queremos, o sea, que la pregunta inicial era la fuerza que ejerce este fluido sobre este tramo desde aquí hasta aquí. Muy bien, podemos aplicar la tercera ley de Newton. Si me están preguntando cuál es la fuerza neta que ejerce el fluido sobre la pared, va a ser la misma en módulo que la que ejerce la pared neta sobre... ¿Qué fluido? Y ahora uno dice, me voy a coger un elemento de fluido con la forma adecuada. Voy a ponerlo aquí en rojo. Me voy a fijar en el fluido que se encuentra en esta zona. Es una semiesfera. Ya veis que he tenido cuidado en encerrar con un plano, con un disco, porque esto recordad que es en 2 dimensiones, y me estoy fijando en un elemento de fluido que es finito, con forma que llena el hueco, con forma semiesférica, llenando el hueco. Oye, y este va a ser mi cuerpo problema. A este le voy a aplicar las leyes de Newton. Lo voy a separar de aquí. Y voy a ver, recordad que la gravedad está actuando de esta manera. Voy a ver qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo. Por un lado, la gravedad, evidentemente. La masa, por la gravedad. Esta sería la fuerza de volumen, que hablábamos en alguna de las grabaciones al comienzo. Fuerzas de volumen, fuerzas de superficie, fuerzas superficiales. Pero este cuerpo está en contacto primero con la superficie aquí esférica, que es la que nos interesa, y por otro lado está en contacto con fluido todo por aquí. Es decir, que tendremos aquí esto y tendremos aquí esto otro en contacto. Esta, voy a coger el azul. Este fluido ejercerá una fuerza sobre el fluido en rojo de esta manera horizontal. ¿Por qué sé que va a ser esta fuerza neta que ejerce? Porque esto es un plano. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce en todos y cada uno de los puntos va a tener la misma dirección y el mismo sentido. Y además, ya sé lo que ocurre con superficies planas. Y me faltaría, naturalmente, la fuerza que ejerce esta superficie sólida sobre el fluido. Vamos a dibujarlo en verde. Tengo estas tres fuerzas. Peso, he dicho este en azul, vamos a llamarla FP del plano, y esta verde vamos a llamarla la F que nosotros buscamos, la fuerza neta. En módulo, fijaos, tercera ley de Newton. Si yo tengo esta fuerza, ya he resuelto el problema. Porque por la tercera ley de Newton, si esta es la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido, la que ejerce el fluido sobre la pared será la misma en módulo, la misma en dirección y sentido contrario. ¿De acuerdo? El elemento de fluido está quieto, en reposo, en equilibrio estático. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la suma de fuerzas sea igual a 0. Tenemos el peso, tenemos la fuerza que ejerce el fluido aquí a la derecha, F sub P, y la fuerza F que ejerce la pared semiesférica. Todo esto igual a 0. Este era el eje Z y este era el eje X. Claro, de estos vectores
Peso solo tiene componente la dirección de z, la componente la dirección de x y de y es 0. Este vector únicamente tiene componente según el eje x, la componente y z son 0. Y este tendrá, no le queda más remedio, si tiene que compensar la suma vectorial de estos dos, va a tener componente no nula en x y en z, pero en y será 0. ¿Cuál será la componente? Vamos a ver, por componentes. X y ya lo he comentado, z. Para el componente x lo que tendremos es fp, ¿qué componente tiene? Negativa. ¿Y en qué valor? Recordemos ahora. Ahora es el momento en el que implícitamente uno está haciendo una integral. Pero recuerda la fórmula. Lo que pasa, recuerda la fórmula o piensa que si tiene que volver a hacer la integral es más sencilla que la que hemos hecho en coordenadas polares esféricas. Y teníamos que sería ρ, la densidad del fluido. El fluido que tenemos aquí a la derecha está ejerciendo una fuerza sobre esa superficie. Recordad que es un disco. G, por la altura del centro geométrico, donde se encuentra el centro geométrico. Aún dijimos que esto se encontraba a una profundidad h, por lo tanto el centro geométrico es h el centro. Y por el área, pi r al cuadrado. Aquí estamos viendo que no era una coincidencia lo que dije antes, sino la componente es negativa, por lo tanto menos, más la componente x de esto, igual a 0, es decir, que fx. La fuerza, cuidado, la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido es igual a más ρgh pi r al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza neta, componente x, la que buscábamos, que ejerce el fluido sobre la pared, tercera ley de Newton, ρgh. Tercera ley de Newton. Componente z. ¿Qué es lo que tenemos para el componente z? El peso menos mg está 0. Es decir, que Fz, la fuerza que ejerce componente z, la pared semisférica sobre el fluido, tiene que ser igual al peso, compensar el peso, sostener de alguna manera el fluido que tenemos aquí en el hueco. ¿Cuánto vale la masa? La masa del fluido será ρ por su volumen, cuidado, que es la mitad de una esfera, 2/3 de pi r al cubo por la gravedad. Aquí tenemos lo que nos resultaba, teniendo en cuenta otra vez la tercera ley de Newton. Si esta es la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido, lo que ejerce el fluido sobre la pared tendrá sentido contrario, por lo tanto, menos ρ 2/3 de pi r al cubo por g, que es lo que teníamos. Esta sería la forma indirecta. Uno se preguntaría aquí a lo mejor si sería válido cuando el hueco no hay un hueco, sino que tenemos que la pared es de esta manera. Uno diría, pero aquí no es posible. Sí, también es posible. Fijaos que yo puedo pasar a considerar el siguiente problema con una pared vertical, plana, que tendríamos aquí un elemento, todo ello sería fluido ahora. Todo fluido, es decir que... Y ahora me estoy fijando en la parte de fluido que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿qué fuerza se está ejerciendo sobre este elemento de fluido en rojo, finito, por la pared rígida aquí y por el resto del fluido? Es decir, que tendríamos la pared, o si queréis más fluido por aquí, no hay ningún problema. Da igual. Y tendríamos entonces que la suma de fuerzas está en equilibrio
tiene que ser igual a 0. Peso, la fuerza que ejerce la pared o el fluido que tengo aquí a la izquierda, el fluido que tengo aquí a la derecha, tiene que ser igual a 0. Y de ahí podríamos obtener cuál es la fuerza que ejerce este fluido, esta parte que está rodeando aquí a este otro, la fuerza que ejerce este fluido sobre este. Y ahora uno dice, bueno, tercera ley de Newton, es la fuerza que ejerce este sobre este. Anda, es una fuerza superficial, la misma superficie que tenemos aquí. Es decir, que estamos en el mismo caso. Por lo tanto, obtendríamos también de esta manera, rellenando, en este caso sería rellenando con fluido. Todo esto, tendríamos que la fuerza que ejerce la pared sólida sobre este fluido tiene que ser la misma que la que ejerce este fluido que tengo aquí en rojo sobre este. En ambos casos estaríamos en problemas de estática, en un problema de estática de fluidos. Como veis, entonces el arte, iba a decir de esta forma indirecta, es que hemos podido fijarnos en un elemento de fluido finito que tiene una forma geométrica tal que completamos con planos. Y en los planos nosotros sabemos cómo va a ser la fuerza neta que se está ejerciendo sobre una superficie plana. Bien, si la superficie no podemos completarla de esta manera, pensad en el ejemplo que teníamos aquí inicial. Aquí esta superficie es curva, pero ya no podemos rellenarla, fijaos, como ¿veis? Aquí ya no es posible, digamos, ponerle una tapa por el fondo ni por arriba, no es posible completarla con superficies de las cuales nosotros conozcamos ya cuál va a ser la fuerza que ejerce un fluido sobre ellas. En este caso lo más sencillo, pues con superficies planas. Es decir, en este caso no queda más remedio que, si queremos contestar a esa pregunta, es hacerlo de la manera directa por integración, que es lo que hacemos aquí. Y con esto lo dejo, paro la grabación en este punto. Haré un segundo ejercicio también con superficies esféricas que siempre me ha resultado entretenido. Su enunciado desde que era estudiante, porque me acuerdo que me lo plantearon cuando era estudiante, y que le doy un nombre especial. Pero por ahora paramos esto.